Hoy tenemos un tema súper interesante, pero quiero darle la bienvenida, por supuesto, al director de este segmento de Agrofuturo, al ingeniero Guillermo Cerritos, que nos acompaña vía Zoom. Buenas tardes, ingeniero, y por supuesto al doctor Carlos Gaugel, que hoy nos acompaña, ¿verdad?, a la distancia para hablar un tema súper importante, como es la situación actual de la fertilidad del suelo en nuestro país. Bienvenidos, buenas tardes. Sí, muchas gracias, Ruth, y bienvenido el doctor Carlos Gaugel, que nos ha honrado esta tarde participando en nuestra revista Honduras al 100 en el segmento Agrofuturo HN. Sin lugar a duda que hoy vamos a tener un privilegio de compartir con uno de nuestros mejores científicos del país en el área agrícola. Es algo que es un mérito que se ha ganado por muchos años de trabajo, haciendo academia, haciendo investigación, trabajando consultorías internacionales, y de veras que estoy muy honrado y muy agradecido porque el doctor pues nos haya permitido un espacio de su tiempo. Vale mencionar que el doctor lo tenemos pero muy lejos de aquí, está en Alemania, y así que posiblemente le estamos quitando algunas horas de su descanso y le pedimos disculpas. Doctor, unas palabras de introducción antes de que pasemos a las preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Cerritos, muchísimas gracias, licenciada, por invitarme a su programa con tanta audiencia nacional e internacional. Ahora con los medios llegamos a todas partes del mundo. De hecho, que estamos en vivo de una parte del mar a la otra, del nuevo al viejo continente, con mi corazón siempre en el nuevo continente, en nuestra patria Honduras. Un saludo a toda la audiencia nacional, y pronto estaré por allá de nuevo disfrutando de nuestras tortillas y frijoles que tanto nos cuesta producir. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Aquí le vamos a guardar esas tortillitas y esos frijoles fritos. Doctor, gracias. Pasando al tema que nos asiste hoy, y que definitivamente estoy seguro que usted nos va a dejar una perspectiva muy clara de cuál es la situación actual de la fertilidad de los suelos en Honduras, paso a hacerle la primera consulta. De acuerdo, doctor, a su experiencia como investigador, como científico, ¿cuál es el estado actual de la fertilidad de los suelos, refiriéndome a aquellos suelos con vocación agrícola? Gracias, ingeniero. Vea, primero definamos qué es un suelo de vocación agrícola. Es decir, el suelo de vocación agrícola en Honduras, pues lo definimos de acuerdo a cómo lo usamos y no el potencial del suelo. Son los suelos que tienen el potencial, las características físicas, químicas, biológicas de producir alimentos, de tanto vegetales como sostener las cargas animales. Bien, desde ese punto de vista, nuestros suelos son tremendamente limitados. Desde el punto de vista de suelos de primera clase agrícolas, apenas el territorio nacional tiene 12% de vocación agrícola. Actualmente, con el embate del cambio climático, la deforestación, los incendios forestales, toda la atrocidad ambiental que ha venido pasando en Honduras, el mal manejo que hemos hecho del bosque, de los recursos, tanto agua, bosque, suelo, la situación de los suelos agrícolas, censo estricto, es bastante deteriorada, es bastante grave. Sin sumar suelos agrícolas que tenemos obviamente en laderas, zonas de café, zonas donde se levantan milpas, zonas donde se hacen frijolares, obviamente que también están tremendamente degradadas. Entonces, desde el punto de vista nacional, tenemos un gran reto. Y para eso tenemos que ver primero ¿por qué está en la situación así? Ya mencionábamos algunos, el deterioro que hemos hecho de las cuencas, del bosque, etc. Primero, hemos venido haciendo una labranza poco adecuada o mala, que ha conducido a la compactación del suelo, a la degradación de la estructura del suelo, a la pérdida de la capacidad del suelo de almacenar agua, nutrientes y de dársela a los cultivos, y obviamente pues a través de estos también a los animales. Hemos venido haciendo un uso inadecuado de los fertilizantes. Hemos venido trabajando, aplicando fertilizantes donde se aplica, siguiendo recetas de lo que un cultivo podría requerir,
en vez de considerar los requerimientos nutricionales de ese cultivo, más las propiedades químicas y físicas del suelo y los niveles de nutrientes que tiene. Hemos venido haciendo una subutilización tremenda de los laboratorios de análisis de suelos y plantas que tenemos en el país, que son muy buenos y son por lo menos 4 laboratorios que tenemos actualmente, contando un par de privados. Obviamente ya tocaremos este tema más adelante, las inundaciones, erosión e inundaciones que hemos sufrido más o menos cada 20, 24, 25 años con los huracanes que nos impactan tremendamente. Y algo muy grave que ha contribuido al deterioro o a la pérdida de suelos agrícolas en Honduras es la expansión urbana que se está dando en suelos eminentemente agrícolas. Yo uso ejemplos, el Valle de Sula es uno de esos ejemplos tremendos, el Valle de Comayagua, el mismo Valle de la Venta en mi amado Copán, yo soy copaneco. Estamos hablando también sectores de Olancho, altamente productores en maíz, ahora se están urbanizando. Hace precisamente mes y medio, 2 meses, hice una jornada larga en Olancho, apoyando productores de maíz y áreas que el año antepasado había visto sembradas de maíz, ahora las veo en proceso de urbanización. Esa es una tragedia que hay que ver cómo se soluciona. A usted, yo quisiera hacerle una consulta. Desde su perspectiva, somos un país con vocación, yo sé que lo acaba de mencionar ahorita, ¿verdad? Pero un país con vocación agrícola o forestal, y desde su amplio conocimiento, ¿verdad?, ¿qué políticas públicas deberían implementarse sobre este tema? Mire, esa es una pregunta tremendamente importante, creo que está en el corazón de esta situación, de cómo manejamos el recurso suelo, agua y el recurso bosque. Definamos el bosque. El bosque, cuando hablamos de vocación forestal, la mayor parte del público piensa que vamos a hacer explotación del bosque, es decir, sacar madera, que ha sido parte de la tragedia nacional, el mal manejo que se ha hecho del bosque. Tenemos bosques desde selvas tropicales bellísimas, doy el ejemplo y se me remonta mi memoria y mi corazón a Pico Bonito en La Ceiba, atrás de la ciudad de La Ceiba, esas selvas tan hermosas que tenemos. Tenemos bosques semisecos, por ejemplo, donde la explotación de madera no se puede hacer, y no digamos nuestros bellos pinares. Es decir, yo soy un enamorado de los pinos. ¿Hasta dónde y cómo los vamos a explotar o manejar? A mí no me gusta usar la palabra explotación, no suena bien. Es el manejo que le vamos a dar a eso. Y recordemos que el bosque es el nicho donde se da la mayor biodiversidad y donde se generan nuestras aguas. Aguas que las utilizamos después pues para uso urbano, consumo humano, para riego, para todos los usos que le damos al agua. Entonces degradamos el bosque, digamos que empezamos a talar el bosque sin un plan de manejo forestal. Honduras tiene 2 excelentes escuelas forestales, una en Ciguatepeque y la otra que creo que está en el Curla, en La Ceiba, y no hemos venido manejando el bosque de la manera adecuada. Hemos venido talando el bosque, hemos venido explotando el bosque, pero no manejándolo. Entonces, Honduras, el 88% del territorio nacional es para bosque, pero eso no quiere decir que todo ese bosque sea explotable. El bosque explotable, en realidad, no soy profesional forestal como tal, pero sí estimo que viene siendo tal vez un 40% del 88% del territorio nacional, lo que podemos utilizar como un bosque comercial, con el manejo técnico y científico que se le debe dar. Entonces, el tema del manejo que debe hacer el país, y por el país hablo del Estado, y dentro del Estado los gobiernos que se suceden en el proceso democrático que actualmente tiene el país, tiene que tener definida una política, una estrategia de manejo. Y por política no quiero decir politiquería, ¿no?, que es lo que es parte también de toda esta situación que estamos viviendo. Pero mire, los hondureños desafortunadamente
partimos, para el manejo de la tierra, partimos de mitos. Y me refiero a un mito que lo aprendí en la escuela, todos los hondureños lo aprendimos en la escuela, cuando nos enseña aquella canción patriótica, En Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. Y ahí hay un verso dentro de esa canción que me lleva a mi escuela en Santa Rosa de Copán, que dice, donde hay tierra para todos los que quieran trabajar. Y eso no es así. Somos un país relativamente grande, pero apenas el 12% del territorio nacional tiene vocación agrícola. Vivimos soñando todavía y sorprende y preocupa que aún personas de alto nivel en la toma de decisiones del país todavía creen que el 35-40% del territorio nacional está desocupado y que es una frontera agrícola sin límites. Estoy hablando de la parte oriental de Colón, de todo lo que es el departamento de Gracias a Dios y grandes partes de Olancho, que en conjunto conocemos como la Mosquitia. La Mosquitia es un ambiente tremendamente frágil, un ambiente para vida silvestre, para vida natural, para reservas biológicas. Y hemos visto el desastre que se ha causado en el río Plátano con los enclaves agrícolas y ganaderos que se han ido a dar allá. Una catástrofe ambiental tremenda que después vamos a pagar eso muy encarecidamente, no solo los hondureños, sino que la humanidad entera. Entonces, la política, la estrategia nacional tiene que ir orientada, uno, a preservar el ambiente en el que producimos, y otro, a incrementar rendimientos de una manera racional, usando los recursos que tiene el país, desde el talento humano que tenemos, hasta el recurso físico mismo, agua, bosque, suelo. Usted, ingeniero Cerritos, se recuerda que hace unos 8 años hubo ese plan, el plan ABS, agua, bosque, suelo, donde se enfocaron esos 3 grandes componentes de la producción. Después de que se gastaron por lo menos 60 millones de euros en ese programa, lo que quedó fueron 2 semejantes rótulos, uno allá por el peaje de Zambrano y otro allá por Tela, los que he visto, y nunca llegó al campo todo eso. Entonces, esa es parte de eso. Vienen expertos extranjeros, hacen un montón de estudios muy bonitos, escriben un montón de volúmenes que están adornando las bibliotecas de la FAO en Roma o que de los organismos internacionales. Algunos se quedan por ahí en Tegucigalpa, nadie se acuerda dónde quedaron esos estudios y no llegan al productor, no llegan a la toma de decisiones y a lo que deben ser, a impulsar la producción nacional y a preservarla. Algo que tenemos que estar claro es que debe haber una política bien definida de parte del Estado. Y parte integral de eso es que el Estado tiene que proteger la inversión privada. Aquí quienes han movido la agricultura en el país ha sido la inversión privada, desde un pequeñito agricultor que siembra un cuarto de manzana de milpa, ese es un empresario, e invierte su tiempo y su dinero en eso, hasta las grandes empresas agrícolas que hay en el país. Entonces, para invertir esfuerzos, recursos, tiene que haber una garantía que esa propiedad se va a respetar. Y esa es parte también de la política nacional de producción y de manejo de los recursos. Es decir, si yo voy a invertir en mejorar mi suelo, en preservar mi agua, tengo que tener la garantía que esa inversión va a ser respetada. Entonces, en ASOCSuelos, la Asociación Hondureña por la Ciencia del Suelo, me acompaña la doctora Gloria Arévalo de Gaugel, presidenta. Hemos venido luchando muchas veces en solitario. Hemos tenido grandes apoyos como el mismo suyo, ingeniero Cerritos, y de otros profesionales que hemos tenido que nos han apoyado puntualmente en estos proyectos, y seguiremos luchando por eso, como la Asociación Hondureña de las Ciencias del Suelo, como la voz, la conciencia del suelo, el agua y del bosque para el mejor manejo de estos recursos. Doctor, muchas gracias y muy de acuerdo con todo lo expuesto. Definitivamente, si todos estos documentos no se convierten en ley, en una política pública que se trascienda a los gobiernos y se lleve a la acción al campo, definitivamente seguiremos sufriendo lo que usted mencionaba, más documentos pero menos acciones en campo, documentos que comprueban lo que ya otros han investigado y definitivamente no estamos aplicando. Por cuestión del tiempo voy a escoger la tercera pregunta que
habíamos planteado para esta conferencia vía Zoom, y es: ¿cuánta estima usted fue la pérdida de suelo que nos dejó los huracanes Fifi, Mitch y recientemente Eta y Iota? Doctor, yo sé que usted tiene una estimación académica que es muy valiosa y que muy pocos hondureños la conocen. Le cedo la palabra. Gracias, ingeniero. Primero que todo, justo esta información que voy a compartir con usted y con la audiencia nacional, la acabamos de presentar en Florencia, Italia, con la doctora, y el título de nuestra conferencia se llamó impacto en los huracanes en los suelos de Honduras. Y son datos que yo pude validar en el campo después de... A mí me tocó vivir ya en producción agrícola el Mitch y Eta y Iota. Estaba muy cipote, como decimos nosotros, para el FIFI, estaba en cuarto año de bachillerato, y no pude vivir Gilda, que fue en 1954, pero mi padre me contó esa saga, y aquí van los números. Por ejemplo, lo que hemos calculado en base a reconstrucción del ambiente en 1954 con Gilda, y recordemos que antes de Gilda hubo otro huracán, el de 1934, cuando se perdió la ciudad de Ocotepeque, la vieja Ocotepeque se perdió en 1934, esa tormenta se llamó la tormenta de El Salvador. No sé si llegó a categoría de huracán en esa época, pero para 1954 la pérdida en laderas de promedio de 20% a 30% pendiente, con el grado de forestación que había en 1954, fue de 25.9 toneladas métricas por hectárea en ese evento, no por años, no que en ese evento. Luego Fifi, que yo ya la viví, donde digo, fue el 17 de septiembre del 74, estamos después de celebrar las fiestas patrias, descansando de los desfiles, fue de 144 toneladas métricas por hectárea, es decir, vea que ya se cuadriplica la... Pero ¿qué pasa? Ya las cuencas las teníamos mucho más degradadas. Ya éramos en esa época casi 3 millones de almas en el país. Mitch, que yo ya lo viví trabajando con el Standard Fruit y empeñado en la rehabilitación de suelos, y que fue la tormenta más fuerte que nos ha golpeado en la historia conocida del país. Para esas mismas condiciones fueron 345 toneladas métricas por hectárea en ese evento, en esos 4 o 5 días que duró Mitch. Y para Eta y Iota, que yo les llamo los gemelos de la muerte, porque vinieron uno a los 15, 17 días tras el otro, perdimos 268 toneladas métricas por hectárea, como consecuencia de la degradación de las laderas. Ahora bien, eso fue lo que perdimos en laderas, pero ¿qué pasó en los valles? En los valles, por ejemplo, Valle de Sula, muchas áreas de Valle de Sula se levantaron casi 2 metros sobre el nivel del mar por la sedimentación que hubo. ¿Y qué tipo de sedimento? A mí me tocó estudiarlo todo en la cuenca del Chamelecón, en la cuenca del Ulúa, hacer una validación, comparación con lo que había pasado en Mitch, que me recorrí todos los valles de Honduras en el 98, estudiando el impacto que haya causado en los suelos. ¿Qué pasó con esos sedimentos que se nos vinieron a depositar en la parte baja? En su mayoría eran sedimentos arenosos, gravosos, muy bajos en fósforo, potasio, muy cargados en calcio los del noroccidente, muy ácidos los que se depositaron en el nororiente del país, suelos con muy baja contenido de materia orgánica, porque ya queda poco suelo en las laderas. Entonces, con cada huracán de estos que pasa, y Dios me dé vida para ver dentro de 20 años, y ojalá que no sea este desastre, que ya hemos tomado medidas, es desastroso, el impacto va siendo negativo. Y para darle una idea de cuánto costó solo en Valle de Sula la rehabilitación de estos suelos, y aquí quiero darle el gran crédito a la empresa Casa Sula, el ingenio cañero Santa Matilde, el ingenio cañero Chumbagua, de Valles, que nos financiaron estos estudios, no son baratos, y también a la Asociación de Productores de Banano de Honduras, que nos apoyaron mucho, y las productores de palma, también aceitera, nos apoyaron estos estudios. La rehabilitación por hectárea en Valle de Sula, de tierra agrícola, costó en el 2020-2021 entre $10,000 y $50,000 la hectárea. Es decir, ese es todo el dinero del mundo.
Y sin embargo, estas empresas, estos grandes luchadores, estos productores, volvieron a creer en Honduras, volvieron a invertir y en los proyectos que participé con cañeros, bananeros y palmeros, le pusimos ciencia a este tema. Estudiando el suelo, conociendo lo que nos había quedado y haciendo la rehabilitación física y química. Entonces el costo para el país es increíble. Y los niveles de producción hoy por hoy, 4 años después, 3 años y medio después, no son los mismos. Estamos apenas a un 80% de lo que habíamos alcanzado antes de Tayota. Doctor, alarmante las cifras. Estaba sumando y me da un total de alrededor de 783 toneladas métricas, decía. ¿Es millones o es miles? No, perdón. Como le decía, para Tayota 268 toneladas métricas por hectárea de ladera. ¿Toneladas métricas? Toneladas métricas, correcto. Por hectárea, dice. Por hectárea, correcto. Por hectárea, perfecto, perfecto. Está aclarado. Y quiero darle una cifra muy interesante. Después de Mitch, que trabajábamos la doctora y yo con Standard Fruit, y después pues con Zamorano, la doctora 18 años, yo también estuve unos años de profesor en Zamorano, hicimos un estudio de a qué velocidad se regenera el suelo en el Valle del Aguán, donde hicimos una tesis de un ingeniero agrónomo en Zamorano. Y toma 11 años volverse a formar 1 centímetro de suelo, imagínese usted, 11 años. Y hubo áreas donde perdiéramos por erosión 80, 90 centímetros. Necesitaremos 800, 900 años para volver a regenerar por procesos naturales ese suelo. Y hemos hecho mucha investigación. Desafortunadamente, vea, y aquí voy a decir algo, desafortunadamente si no llega alguien de afuera a decirlo, a uno no le cree. Esa es parte también de la situación nacional. Sí, tiene que venir alguien de afuera y lo dice, pero la realidad es esa. Es decir, estamos ante una situación grave. Tardaremos décadas en recuperarnos de cada huracán de estos. Y vea, si usted ve cómo están los números, 34, 54, 74, cada 20 años, 98 ya fueron 24. Y Tayota nos golpea de igual manera. Entonces tenemos esa situación, y con esta situación del cambio climático cada vez tenemos la posibilidad que nos golpeen huracanes más frecuentemente. Tayota nunca en la historia del país había pasado que un huracán viniera tras otro 15, 17 días después. No lo podíamos creer.